¿Cómo estás viviendo todo esto? Es muy fuerte. Yo desde enero, creo que fue que estuve sentado acá en Sí, este sí, mismo programa por el tema de lo de la visita del Papa a Chile. sí es. Traté de tomar una distancia, de hacer un poco, de llamarme a silencio. Si bien sigo en contacto con muchísima gente que sigue a través de Facebook y de unas páginas, eh, víctimas y no víctimas. Gente que de a poquito también se va entendiendo que es un tema que se tiene que hablar de una buena vez por todas. Lo que sí me pasa nos pasa en casa. Yo tengo mi mujer, vivo con mi mujer y mi hijo. Es que nunca antes recuerdo haber escuchado tantas veces la palabra abuso en la Ajá. tele. Y golpea, o sea, no es que golpea, uno por ahí está distraído haciendo algo y siente. Y se siente por todos lados. Ya no es en la iglesia, ya no es en colegios. Lo de mi colegio ya es una anécdota Claro, para mí. No sé si recuerdan que después pasó en otro colegio importante efectivamente. de Champañá. Colegios por ahí públicos, clubes. Y esto que pasó ahora, la verdad que me duele en el alma porque lo que siento vuelvo a sentir esa frase de esto ya se sabía. Claro. Entonces cuando o sea, yo venía pensando en el auto en estos minutos, cómo tratar de dar un mensaje a la sociedad, humilde mensaje, sin entrar en críticas destructivas, ¿no? Pero no puedo dejar de pensar en si los medios donde yo lo leí no se equivocaron. No puedo dejar de pensar, por ejemplo, en las declaraciones de Bertoni, que para mí era un ídolo futbolísticamente, pero sus declaraciones me duelen cuando dice esto lo sabíamos, pasó siempre. O a distintos referentes. Lo otro que pensaba era películas que uno ha visto, ¿no?, a lo largo de los años. Una película que a mí me impactó muchísimo es El nombre de la rosa. Claro. Y yo decía, ¿qué es lo que me mostraba esa película, no? O sea, más allá de la trama, en serio, era los secretos, lo prohibido, los silencios. Y eso es lo que a lo largo de los meses, en estos 2 años, desde que estalla o de que se hace público lo mío, es lo que yo noto, es el común denominador en todo. Son los silencios, los encubrimientos. Él lo sabía, pero mejor no lo digamos. Y creo y lo tengo que decir hoy, o sea, gracias a ustedes, gracias a algunos medios, no todos, que fueron los pioneros en ponerle el pecho a las balas de esto, porque es un tema delicado, se empieza a hablar, y al empezar a hablar lo que tienen que quedar claro todos es que hay mucha gente que se empieza a liberar y a sanar. Ahora, Rufino, hay un tema y por eso nos interesaba mucho tu convocatoria, porque obviamente el tema de las redes de abusos y demás es algo horrible, y siempre estuvo la creencia de que los colegios eran lugar de protección para esto, ¿no es cierto? Y sin embargo, uno va al colegio y dice, acá, esto le puede pasar a alguien de la calle, ¿no? Sí. Lo institucional te pasó a vos. Y ahora los clubes, es decir, también, lo institucional uno dice, qué bueno, los chicos hacen deporte, están en ese ambiente que es, digamos, de protección contra esto. Y sin embargo, en este otro aspecto también está lo institucional como casi contexto ideal para que se produzca esto, ¿no? Terrible, ¿no? Sí, Nelson, pero yo no sabía también si nombrarlo o no, y por primera vez lo voy a nombrar. Y no sé si comete una falta legal. A mí me da asco Zaffaroni, por ejemplo. Lo debo decir. O sea, yo viviendo un proceso, yo dije, fue un juez, las cosas que ha dicho un juez sobre el tema de abuso, Sí, sí. sus actividades Sí, extra, sí. digamos, laborales, y nadie decía nada. Entonces, a nivel institucional, yo digo, vuelvo a decir lo mismo. En su momento, cuando pasa lo mío o se hace público lo mío, salieron a hablar mucho del colegio. Pero lo que la gente por ahí no sabía, que en paralelo a ese colegio privado al que yo fui, también me empiezan a llegar casos de colegios públicos, de escuelitas rurales, de familias de la aristocracia, si queremos decir, y también de gente humilde, de clubes de barrio, de sociedades de fomento, de cooperativas, de hospitales, de clínicas, de iglesias, de iglesia católica, evangelistas, de todos lados. Entonces ahí trato de decir, ¿por qué pasa esto?
Lo hablaba ayer con un amigo y le decía, evidentemente la estadística que manejaban desde los gobiernos, la iglesia, fue como el INDEC viejo, o sea, tenían los números para el diablo, porque hoy yo creo que de cada 10 personas hay 7, 8 que fueron abusadas, de una u otra forma. Es todos los días uno se entera y no todos son casos viejos, porque yo a veces digo, bueno, trato de buscar una relación. ¿Por qué la mayoría de los casos, ya perdí la cuenta si son 300, 400 casos que siguen en Facebook, digo, la mayoría de los casos son gente o de mi edad, entre los 50 y 60 años. Coincide con la época del proceso, no sé si tendrá algo que ver, pero digo, alguien lo debería analizar. Silencios absolutos, silencios de familia, silencio de instituciones. Y creo que lo que tiene que pasar de una vez por todas es que primero que se pierda la vergüenza. O sea, hablar de abuso no tiene que generar vergüenza. A mí me cuesta entender todavía que a 2 años de esto me sea más fácil hablar, por ejemplo, por Facebook o chateando con las protagonistas, con 2 de las protagonistas de la película The Keepers, que es los casos de Baltimore, que no está resuelto. Intercambiamos información, nos cuentan cómo va la causa, las idas y contramarchas, por ejemplo, qué es lo que pasa con la iglesia. Me hablo con gente de fundaciones de Australia y acá pareciera que se quiere seguir ocultando si no fuera por ustedes, o sea, por algunos medios. Ahora, Rufino, yo le quería preguntar cómo se llega a la decisión por parte de la víctima. Imagino una situación por demás dolorosa, difícil. ¿Cómo se llega a la decisión de ponerlo en palabras, de hablar finalmente? Porque lo que estamos viendo en algunos casos es que justamente las dificultades que está enfrentando la justicia ahora es que hay víctimas, se sabe que hay víctimas, pero no están logrando que hablen. ¿Cómo se llega a esa decisión? ¿Cómo fue el proceso en tu caso? ¿Y cuántas personas te contactaron a partir de tu testimonio? Buenísima la pregunta. Yo la primera vez que lo hablé fue a los 15 años en el Obispado de San Isidro. Pero no dieron bolilla. O sea, 3er año de colegio, golpear la puerta de la secretaría y decir, me pasa esto, quédate tranquilo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué era? Era la época de Francini, yo lo hablé, lo volví a decir acá en este programa, lo dije en este programa, Francini, que es quien falleció hace unos meses, lo hablé antes de la nota, de la primera nota mía con él estando en Mendoza, con el lío del próbolo y demás. Yo lo hablé a los 15 años. Lo hablé con mi mujer después de años, casado. Lo hablé en el 2013 con la secretaria del doctor Lerner, quien nunca me atendió, era el secretario de la niñez, para contarle que uno de mis abusos con el laico, que trabajaba en casa y también trabajaba en el Instituto Román Rosell, había sido en el Instituto Román Rosell, y la única forma que logré que me atendieran y me dieran bolilla fue decirle a la directora del Román Rosell, o usted me atiende, porque queríamos hacer una ONG o algo, o lo que hago público que en el Román Rosell ocurrió un abuso conmigo y seguramente deben haber ocurrido otros casos con los internos que eran ciegos. ¿Qué es lo que me llevó? No sé qué me llevó. O sea, yo tenía mi vida y tengo mi vida hecha. O sea, siempre digo lo mismo, es algo que tenía ahí adentro y salió por un disparador. Me arrepentí en un momento el año pasado, lo hablé con el obispo Ojeda de San Isidro, de decirle, no sé para qué hablé, lo quiero volver a guardar. Y a medida que fueron pasando los meses, digo, me encanta haberlo hecho. Me encanta haberlo hecho porque, respondiendo a tu pregunta, si yo les pudiera dar los mails, los messengers, o sea, los privados o los WhatsApp de gente que te escribe de todo el país, a pesar de que yo estoy tratando de no dejarlo, estoy tratando de volver a una vida laboral, estuve 1 año y pico sin laburar, sin trabajar. Entonces digo, tengo una vida laboral nueva, quiero volver a tratar de tener los lazos familiares que tenía, que se pierden, incluso en casa, o sea, con mi mujer, con mis hijos. Pero no puedo, mucha gente me dice, no, ocupate vos, déjalo, no podés, es una cosa que no se puede. Cuando te llama alguien de Córdoba, de Uruguay, de Chile, de España y te agradecen por lo que haces, que en realidad no hago nada, lo que hago es contar una cosa que a mí me pasó, como a otros les pasa otra cosa.